Presencia de una vieja bruja. Yo y mi hijo vivimos en casa de mis padres. Yo enviudé hace 2 años a consecuencia de la pandemia. Mi esposa era enfermera y en varias ocasiones se llegó a enfermar hasta que su cuerpo no pudo soportarlo. Como mi hijo aún era de 6 años, tenía que pedir ayuda mientras yo me iba a trabajar. Así duramos un par de años, y lo que parecía ser una vida normal. Un 3 de noviembre del 2022, las cosas cambiaron. Recuerdo perfectamente la fecha debido a que un día antes fuimos a visitar los altares de muertos de la Refugio y de San Pedro Tlaquepaque. Cuando entramos a casa de mi madre, me comentó que mi hijo se asustó con algo que vio en mi habitación. Le pregunté de qué se trataba, y del cuaderno que sostenía en brazos me mostró un dibujo. Parecía ser un círculo ovalado y, dentro, otro pequeño círculo con 2 ojos dibujados. Mi hijo y yo dormíamos en el segundo piso de la casa en habitaciones separadas. Mi madre lo envió a recoger su cuarto antes de que yo llegara por si quería salir a jugar al parque. Y cuando subió las escaleras, de reojo, pudo ver que una anciana con una enorme joroba estaba caminando en medio de mi habitación. A él le llamó la atención que algo se movía en mi cuarto, y en cuanto notó a aquella anciana, bajó inmediatamente las escaleras llorando. Mi esposa me enseñó mucho sobre el cuidado de nuestro hijo, y parte de ello fue que siempre confiara en lo que me contara nuestro hijo. Así que le dije que le creía, pero que lo invitaba a subir para que juntos verifiquemos que no habría nada allí. Él se esperó a que yo encendiera primero todas las luces del segundo piso. Cuando entramos a mi cuarto, le pedí que me describiera todo lo que vio. Me enseñó el lugar preciso a donde la anciana estaba caminando. Hasta me dijo el tamaño de su joroba. Quise mostrarle a mi hijo que no estaba pasando nada, así que le comenté que, por ser 3 de noviembre, aún era fecha para que aquellos que vienen de visita por el Día de Muertos sigan atorados. Quizás se trató de alguna anciana que estaba perdida, y lo que podíamos hacer era rezar por ella. Él me dijo que se sentiría más tranquilo si lo hacíamos así. Al terminar de orar, le comenté que haríamos algo para que viera que no se encontraba ningún espíritu entre nosotros. Tomé un crayón grande que tenía mi hijo en sus manos y lo puse apuntando hacia arriba sobre el tocador. Y dije en voz alta, si hay algún espíritu aquí, que tire este crayón. Pude notar el terror en sus ojos de que algo llegara a pasar, pero al darse cuenta de que no ocurría nada, respiró con alivio. Así que lo volví a repetir aún más fuerte, pero, igual que antes, nada pasó. 1 hora más tarde nos encontrábamos cenando. Mis padres hicieron un chocolate caliente y compraron pan recién hecho para ayudar con el susto de mi hijo. Él se veía mejor y más animado. Minutos después lo llevé a dormir. Yo aún quería seguir despierto y mirar un rato la tele. Ya eran casi las 12 cuando escuché los gritos de mi hijo. Subí corriendo las escaleras. Al llegar al cuarto de mi hijo, él se encontraba sentado sosteniéndose las 2 piernas en una orilla de la cama. Al verme, corrió hacia mí y me abrazó. Le pregunté qué ocurrió y, después de unos segundos de haberse tranquilizado, me comentó que escuchó ruidos en su habitación. Pensó que se trataba de mí, pero luego sintió que alguien dio un salto del piso hacia la cama, y ésta se sacudió. Cuando abrió los ojos, en la otra esquina de la cama pudo ver a un niño que lo observaba. No pudo notar que tuviera ojos, pues parecía que solo tenía 2 agujeros negros. Abrió la boca mucho más grande que su misma cabeza. Fue cuando mi hijo gritó de miedo. Le prometí que me quedaría allí hasta que se durmiera. Le dije que quizás todo se trató de una mala pesadilla. No sé por qué se me ocurrió preguntarle si vio hacia dónde se fue ese niño, y señaló hacia mi cuarto. Al voltear a ver, la puerta de este se encontraba cerrada. Le pregunté si él la cerró por miedo, pero me dijo que no fue así. Me levanté de la cama para ir a abrir la puerta de mi cuarto y ver que no había nada allí. Pero mi hijo se aferró a mi brazo y me pidió que no lo hiciera. Al final me quedé con él para que no se quedara solo. Cuando menos lo pensé, desperté en su cama. Estaba algo desorientado.
Al principio no tenía idea de dónde me encontraba. Luego recordé lo que pasó. No sabía ni qué hora era y en eso caí en cuenta. Yo jamás me levanté de la cama para apagar la luz y estábamos en completa oscuridad. Pensé que habría sido mi madre, pero ella no se levanta por las noches al igual que mi padre. Llegué a la conclusión de que a lo mejor lo hice de forma inconsciente y por ello no lo recordaba. Miré el reloj y marcaban las 2:50. En eso escuché unas voces que provenían de la planta baja. Me mantuve en silencio, identificando de quién podía tratarse. Recordé que dejé la televisión encendida, así que me apresuré a apagarla e irme a acostar. Tomé el control remoto y al apagar el televisor, un escalofrío recorrió mi nuca. Tuve mucho frío. Tomé mi saco y me lo puse cuando escuché un par de voces en la planta alta. Esta vez no se escuchaba como si fuera la televisión. Era una voz de una anciana y lo que parecía ser un niño. Fue inevitable pensar que quizás se trataba de esa anciana que vio mi hijo. Encendí la luz de la escalera y las voces se esfumaron. Cuando llegué arriba no había nadie. No quise correr el riesgo de que mi hijo despertara nuevamente gritando de miedo, así que decidí cargarlo en brazos y acostarlo en mi cama. Me puse la pijama, mantuve la luz encendida bastante rato. No podía creer que yo tenía mucho miedo, y me di cuenta de algo que me inquietó aún más. El crayón que coloqué boca arriba ya no estaba. Esa noche dormimos con la luz encendida. Al día siguiente traté de no tocar el tema con mi hijo de lo que sucedió. Yo sabía que él aún sentía miedo. Cuando tuve una oportunidad de estar a solas con mi madre, le comenté las cosas. Ella me dijo que tenía días de estar escuchando ruidos en la planta alta cuando el niño estaba en la escuela y ellos solos. No sabía de qué se trataba, así que me propuso que encendiéramos un par de veladoras por aquellos que estaban atorados. Optamos por hacer eso, así que ella se encargó de conseguir las veladoras y encenderlas mientras yo estaba en el trabajo. Al regresar por la tarde, me encontré a mi hijo nuevamente sentado en la puerta esperándome. Le pregunté si algo le volvió a pasar, pero me dijo que no. Él prefería esperarme a que yo llegara. Pasaron varios días y las cosas se tranquilizaron bastante. Tuve la sensación de que las veladoras hicieron su trabajo y aquellas apariciones se esfumaron. Pero el 8 de noviembre, nuevamente por la noche, algo se presentó ante mi hijo. Llegué del trabajo a medianoche y me encontraba cenando. Me estaba preparando una sopa instantánea y veía una serie cuando escuché nuevamente voces en la planta alta. Lo primero que se me ocurrió es que se trataba de los vecinos. Siempre que discuten se escucha al otro lado del muro, pero en esta ocasión se trataba de susurros. Bajé el volumen de la televisión e intentaba escuchar qué decían. Yo estaba parado a un lado de la escalera tratando de descifrar alguna palabra cuando escuché claramente que alguien dijo: «Allí está el niño». Esto hizo que subiera rápidamente las escaleras sin encender la luz. Sea lo que sea, lo vería y no dejaría que le hicieran daño a mi hijo. Entonces pude ver que las piernas de mi hijo se encontraban levantadas. Parecía que alguien intentaba elevarlo de la cama desde sus pies. En eso, mi hijo cayó sobre la cama. Corrí hacia él y lo abracé. Y al darme la vuelta, allí, frente a mí, se encontraba una anciana con una enorme joroba. Esta me miraba fijamente. Su rostro estaba lleno de arrugas, apenas la dejaban abrir los ojos, pero cuando abrió la boca pude ver sus dientes podridos. Me sonreía, sentí un profundo asco. Luego se dio la vuelta y bajó por las escaleras tambaleándose de un lado a otro. Parecerá extraño, pero tuve la sensación de que la habitación se volvía menos oscura y que podía ver con más claridad. Mi hijo estaba helado y despertó en mis brazos. Le pregunté si se encontraba bien y me dijo que vio a alguien parado a un lado de su cama. Se trataba de una persona muy alta que le decía que se quedara dormido, pues al fin era una forma ligera de morir. Esa noche no me separé de mi hijo. Al día siguiente no fui a trabajar. Procuré a un cura para buscar la bendición de la casa. No podía seguir más con esa situación.
Conseguimos apoyo con una comunidad llamada Salesianos. El padre de allí, quien me pidió no mencionar su nombre, me comentó que esos días mucha gente se le acercó para lo mismo. No podían sacar de sus casas algunos visitantes del más allá. Al platicarle sobre la anciana, me comentó que el diablo llegaba disfrazado de distintas formas y que quizás no se trataba del mismo diablo, pero sí de algún demonio. Mientras le comparto esta historia a Lengua de Brujo, es 12 de noviembre de 2022. Mi hijo y yo nos salimos por un tiempo de la casa de mis padres. Estamos viviendo con mi suegra y a mis padres yo les recomendé que mejor se salieran, pero ellos se niegan a irse. No los juzgo. Nunca les pasó algo durante esos días, pero no sé por qué tengo la sensación de que esa anciana seguirá allí esperándonos hasta que regresemos. Por ahora, mi hijo parece estar más tranquilo, aunque últimamente me ha dicho ver a gente oculta entre las sombras en casa de mi suegra. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Estamos tan solo a 700 personas de llegar a los 200,000 suscriptores. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.